Te voy a entrar grabando la clase. No, no voy a llegar. ¿Cómo la que? Después de que voy así. Tío, ¿por qué estás grabando? No, no digas. No tengo banda de gente. ¿Qué les preguntan en esa prueba? Matemáticas y comprensión. Y derecho. Ah, bueno, de derecho no me preocupa. Ay, ¿cómo quieres el pizarrón, profe? Es que le estoy pusiendo dirección. Sí, por favor. ¿No ya estás grabando? Claro, mira, es así. No sé. No te vas a ver todo lo que vamos a proyectar allí. Te van a poner eso. Sí, cuando no me lo saquen. Solo por eso. Bueno, lo que terminan de llegar compañeros. Vamos a ver. ¿Qué página es? 52. ¿Tú pasar? Ay, ya tienes que cortar. Digo, no borre. Digo, no borre. No grabe. ¿Está grabando ahorita? Todo el tiempo. Ay, yo, cada que pasa con la parte donde sea así. Bueno, a ver, entonces vamos a ir avanzando de lo que llega a sus compañeros. Te quedaste de La clase pasada, Estaba grabando, ¿verdad? la clase pasada terminamos de ver de derecho penal lo que es la autoría y participación, autor, coautor, participa, etc. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas con algo más? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, continuando con el tema aquí de derecho penal, el siguiente punto es la forma de realización del delito. Vamos a ubicar que el delito se puede clasificar de acuerdo con tres formas. Puede ser un delito instantáneo, puede ser un delito continuo permanente o puede ser un delito continuado. Esta clasificación va en función de cómo se van a dar los efectos del delito. Estaríamos en presencia de un delito instantáneo cuando en un solo momento se van a reunir la totalidad de los momentos o de las consecuencias de un delito. Vamos a poner el ejemplo del vecino que voy a matar. Agarro la pistola, sale el vecino de la casa, se la vacío, lo mato y ya se acabó. Es un delito instantáneo. En un solo momento se generan todos los elementos para el tema del homicidio. En caso del otro ejemplo, del delito de que me robo el coche, en el momento en el que me subo al coche, lo prendo, lo arranco y me lo llevo, ya, es un delito instantáneo. En un solo momento se generan todas las consecuencias del delito. ¿Queda claro esto? Después tenemos el delito continuo o permanente. En este caso, las consecuencias del delito se van a prolongar en el tiempo.
¿Ustedes han oído hablar de las personas que ordeñan los ductos de Pemex? Que son personas que agarran, le hacen un agujerito a un ducto y se empiezan a robar el combustible. Estamos hablando de un delito de robo. Sería un delito de robo igual que el del coche que me robé. La diferencia es que en ese delito estamos hablando de que es un delito permanente continuo porque los efectos se van a prolongar en el tiempo. Es decir, todo el tiempo que yo esté sacando el combustible del ducto de Pemex, vamos a suponer que estoy ordeñando ese ducto, no sé, una semana o un mes o 6 meses, todo el tiempo que yo esté sacando ese de combustible, todo el tiempo yo estoy cometiendo el delito de robo. Por eso se señala que los efectos se van a prolongar en el tiempo. Ese sería un ejemplo de un delito continuo o permanente, ¿ok? Y finalmente tenemos el delito continuado. Aquí escúchenme la definición. Es un delito que va a implicar pluralidad de acciones, pluralidad de sujetos, pero unidad de propósito delictivo. Repito, en el caso de delito permanente tenemos pluralidad de acciones, pluralidad de sujetos, pero un solo propósito delictivo. ¿Cuál sería el ejemplo del delito permanente? El secuestro. En el caso del delito de secuestro vamos a ver que vamos a tener varias personas que están participando realizando diferentes acciones. Por ejemplo, habrá a lo mejor algunas personas que se dediquen, no sé, a vigilar a la persona que van a secuestrar. Habrá otras que materialmente sean las que le den el levantón, habrá otras que sean las que lo cuiden en la casa de seguridad, habrá otras que estén negociando el tema del rescate. Entonces estamos hablando de distintos sujetos, distintas acciones, pero un solo propósito delictivo, que en este caso sería cometer el delito de secuestro. Ese sería el ejemplo del delito continuado. ¿Queda clara esta clasificación? Es muy simple, ¿no? ¿Dudas? En caso de delito continuado, otro ejemplo, el tráfico de cualquier sustancia prohibida. Estamos hablando de que igualmente hay distintas acciones, no sé, por ejemplo, el tráfico de lo que tú quieras, droga, piratería, lo que sea, son distintas acciones, distintos sujetos y un solo propósito delictivo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos con el siguiente punto del juicio manual, que dice teoría de la pena y de las medidas de seguridad. La pena, desde el punto de vista de derecho penal, implica un derecho exclusivo y monopólico del Estado, que es el jus puniendi, que implica también la exclusividad de castigar. Recuerden que cuando empezamos a ver derecho penal, decíamos que de acuerdo con la evolución del derecho penal, este ha pasado a través de 3 estadios, que es la venganza privada, la venganza divina, la venganza social, y que en el estadio en el que nos encontramos, que es justamente la venganza social, es el Estado el único que tiene el derecho de castigar. Este derecho de castigar aquí se señala en el jus puniendi. De acuerdo con la legislación mexicana, las dos únicas penas que existen, ya lo hemos visto, es la pena de prisión y la pena de multa. Y el único que tiene derecho de imponer esas penas es el Estado, a través de los órganos de gobierno. ¿Okay? Vamos a ubicar aquí los fundamentos y fines de la pena. Los fundamentos están bien señalados en los artículos 30, 39, 40 y 41, que son los artículos que ya hemos visto acerca de la soberanía del Estado, y artículos 18 y 22. Vamos a ubicar que la pena debe de cumplir por ciertos requisitos. En primer lugar, la legalidad, que está ahí señalada. La legalidad, como su nombre lo indica, implica que la pena debe de tener un fundamento legal. No puede un juez agarrar e improvisar una pena porque se le haya ocurrido. Cualquier pena que un juez penal le vaya a imponer a una persona debe de estar contenida en términos de la ley. ¿Okay? Ese es el fundamento de la legalidad. En segundo lugar, la necesidad de la pena. En cada caso concreto, los jueces deben de analizar si en ese asunto particular es necesario poner una determinada pena o no, sobre todo tomando en cuenta que la pena, desde el punto de vista del derecho penal actual, moderno, no es tanto un castigo como tal, no es un castigo como pudiera haber sido en la época del absolutismo, de las monarquías absolutas. En este momento, o sea, en esa época, la pena como tal sí era un castigo consistente en infligir dolor a la persona que sufriera por haber cometido un delito. En el caso actual, en el caso de las teorías actuales del derecho penal, la pena no es tanto una segregación, un castigo, sino debe de importar una reincorporación, una reinserción social.
Desde ese punto de vista, el juzgador debe de estudiar si en el caso concreto es necesario poner esa pena en función de las características particulares del individuo. Si resulta que el individuo no necesita la pena por alguna circunstancia específica, bueno, no se deberá de imponer, solamente si verdaderamente sea necesario imponer esa pena. El tercer, que es la readaptación social, lo que acabo de decir, no es tanto segregar al individuo como tal. El objeto, el propósito actual de las penas es reincorporar al individuo, volverlo una persona útil dentro de su propia sociedad. Y por último, el principio de incolumidad de la persona o principio de humanidad. Este principio señala que a pesar de que el delincuente sea delincuente, el Estado debe de abstenerse de tratarlo de una manera infamante o de una manera vejatoria. El Estado debe de respetarle un mínimo de derechos derivados de su personalidad, de su dignidad humana. Por ese motivo están prohibidas penas infamantes, penas de mutilación, penas trascendentes, quedando únicamente las penas de prisión, o pena corporal, y la pena de multa o pena pecuniaria. Esos son los fundamentos y fines de la pena. ¿Queda claro? Es muy simple, ¿no? Dime. ¿Qué significa ¿Qué significa qué? nulo crimen, nula pena? O sea, es que No hay crimen sin ley ni pena sin ley. Nulo crimen, nula pena sin ley. No hay crimen sin ley ni pena sin ley. Eso significa que cualquier conducta para que sea considerada delictiva significa que tiene que estar considerada como tal en el código. Ese es el nulo crimen. Y el nula pena sin ley es que todas las penas, cualquier pena tiene que estar fundada en la ley. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, después tenemos clasificación de las penas. Esta clasificación, salud, esta clasificación también es bastante simple. Tenemos en primer lugar las penas principales y penas accesorias. Generalmente cuando hablemos desde el punto de vista legal, vamos a encontrar siempre o vamos a encontrar con frecuencia el término principal y accesorio. En términos generales, cuando hablamos del punto de vista legal es muy similar. Hablar de algo principal significa hablar de algo que existe por sí mismo, que no necesita estar vinculado a ninguna otra cosa para existir. En el caso de las penas principales estamos en esa hipótesis. Estaremos en el caso de penas principales cuando estas penas puedan existir por sí mismas sin necesidad de estar vinculadas con ninguna otra. Las penas principales serían en nuestro caso la pena de prisión y la pena de multa. Esas penas existen directamente, no están vinculadas a otra. Tenemos por otro lado las penas accesorias. Todo lo accesorio, siempre desde el punto de vista legal, significa que tiene que estar vinculado a algo principal. Lo accesorio no puede existir por sí mismo, tiene que depender o estar relacionado con algo principal. En el caso de las penas, evidentemente las penas accesorias, como su nombre indica, son penas o sanciones que tienen que estar vinculadas a una pena principal. Si no hay una pena principal, no podrá haber una accesoria. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? La reparación del daño. Si resulta que una persona es procesada por el robo del vehículo, evidentemente al individuo, a la víctima, lo que le interesa es pues, la reparación del daño. Si el cuate está en la cárcel 5 o 10 años, yo no gano nada. Yo lo que quiero es que me repare el daño, ya sea que me regrese el vehículo que me robó o que me lo pague. Si por alguna razón lo condenan a la pena de prisión, bueno, ahí surgirá la pena accesoria, que es la reparación del daño en mi favor. Pero si por alguna razón lo absuelven y no hay sanción penal, entonces no podría condenársele a la reparación del daño, porque la reparación es una cuestión accesoria. Si se le condena a una, se le condena a la otra. Si se le absuelve de una, se le tendría que absorber de la otra. Esas son las penas accesorias. ¿Sí queda claro? Después tenemos las penas graves y las penas leves. Por pena grave estaremos hablando de la prisión de más de 5 años de duración. Cualquier sanción que implique más de 5 años de prisión será considerada como pena grave. Penas leves sería la prisión de menos de 5 años de duración y la multa, cualquier multa y la prisión de menos de 5 años de duración será considerada como pena leve. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cuál es el apercibimiento? El apercibimiento es una llamada de atención. Te apercibo para que te abstengas de volver a cometer un delito o de volver a molestar a esta persona. Es un apercibimiento. Te apercibo para que estudie para el examen, por ejemplo. O sea, pero no lleva alguna sanción. No, nada más es una llamada de atención. ¿Pero cómo es? O sea, ¿lo llevan a
No, en México no hay jurados. Bueno, solamente está prevista una hipótesis que es cuando se traten de delitos de prensa, pero en términos generales no. Pero sí puede estar vinculada con una pena principal. Si a ti te condenan por el delito de, no sé, de difamación o de calumniar, te podrían apercibir para que te abstengas de seguir imputando cosas falsas a la persona o seguir atacando su reputación. Que dejes de realizar actividades de esa naturaleza. Sí, pero yo creo que te aperciben. Así te lo dicen. Te apercibo para que te abstengas de molestar por el tratar. Ok. Te lo dicen, el juez literalmente te lo dice. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bien, después vamos con el siguiente punto, que serían las penas y las medidas de seguridad. Como acabamos de señalar hace un momento, solamente tenemos dos penas en el sistema penal, que serían la pena de prisión y la pena de multa. Sin embargo, tenemos unas cosas que se llaman medidas de seguridad. Guarden silencio aquí, por favor. Tenemos unas cosas que ya se llaman medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son disposiciones que tienden a prevenir la comisión de nuevos delitos o a inhibir al delincuente para que cometa nuevos delitos. Disposiciones que tienden a inhibir o a prevenir la comisión de nuevos delitos. ¿Okay? Procuran la corrección de la persona, procuran la reinserción y no son precisamente un castigo. Recuerden, las únicas penas son prisión y multa. Como medidas de seguridad podemos encontrar varias, como pudiéramos decir, el trabajo en favor de la comunidad, la preliberación, la liberación anticipada, podríamos señalar la conmutación de sanciones. Obviamente podemos señalar la abstención de acudir a un determinado lugar o de acercarse a una persona determinada en cierta distancia. Entonces las medidas de seguridad tienden a prevenir e inhibir la comisión de nuevos delitos. Es muy sencillo. ¿Sí queda claro? Bien. Después tenemos el punto 6, que es determinación e individualización de la pena. Como habíamos comentado, todos los delitos, sin excepción, en el Código Penal están sancionados con penas que van entre mínimos y máximos. En el Código jamás vamos a encontrar un delito que esté sancionado o que esté prevista su sanción en una cuantificación específica. En todos los casos siempre vamos a encontrar que los delitos están en el Código, están sancionados con penas entre mínimos y máximos. Sin embargo, los jueces, el trabajo de los jueces es, de entre ese mínimo y ese máximo, establecer la pena específica que le corresponde a cada individuo. Eso se llama individualización. Señalar de ese mínimo y máximo qué pena exacta le corresponde al individuo. Para esto ya lo hemos comentado. Para llegar a la individualización de la pena, el juez únicamente puede tomar en cuenta dos elementos, que son la culpabilidad, es decir, determinar si el delito es un delito doloso o es un delito culposo, y la peligrosidad. La peligrosidad, recuerden, surge o se tiene con base en un estudio psicológico que se le va a practicar al delincuente para determinar el grado de peligrosidad para la sociedad. Entonces, con base en esos dos elementos es con base en lo que se va a determinar la individualización de la pena. ¿Peligrosidad y qué? Peligrosidad y culpabilidad. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Es muy simple. Y por último vamos con la extinción de la pena y de las medidas de seguridad. Aquí hay que hacer una distinción entre extinción y cumplimiento. Si a una persona la condenan a 10 años de prisión, ¿cómo cumple con esa pena? Estando los 10 años guardados. Entonces, cuando hablamos de extinción, estamos hablando de que la pena no se va a cumplir. Insisto, si estamos hablando de cumplimiento de una pena es porque se agota el tiempo de la pena. Si estamos hablando de extinción es porque se va a acabar esa pena, pero no por el cumplimiento, sino por algún motivo diferente, que es lo que vamos a estudiar ahorita. En primer lugar, el primer motivo de extinción de la pena es la muerte del delincuente. Si a una persona la condenan a 10 años de prisión y se muere a los 5 años, bueno, evidentemente no va a cumplir con la pena, pero y se extinguió por muerte. Recuerden que en México las penas son no trascendentes, eso significa que evidentemente únicamente paran en la persona del delincuente. No podrían agarrar y decir, bueno, el cuate ya se murió, le faltaban 5 años de prisión, traigan al hijo y vamos a meter al hijo a la cárcel los otros 5 años. Eso sería una pena trascendente, eso no está permitido.
Entonces, si el individuo se muere, bueno, pues ya se murió y evidentemente ahí se extinguió la pena. Otra causa de extinción es la amnistía. La amnistía es un perdón grupal, o se define como un perdón grupal concedido por el Poder Legislativo. Y como lo hace el Poder Legislativo, este perdón grupal tiene que tener la forma de una ley, tiene que ser una ley. Y tiene que reunir las características de las leyes. Esto es general, impersonal, abstracto y obligatorio, lo cual significa que este perdón grupal va a abarcar a cualquier individuo que se encuentre dentro de la hipótesis. No va a ser un perdón dirigido a una persona en específica, sino es un perdón grupal que abarca a cualquier persona. Es decir, si vamos a suponer que agarran y detienen a los maestros que están bloqueando las autopistas por ataques a las vías de comunicación. Ya los detuvieron. Y entonces el Poder Legislativo agarra y genera una ley de amnistía por virtud de la cual cualquier persona que esté vinculada con los hechos delictivos de fecha, jornada y tal, por decir algo, va a ser beneficiada por esta ley de amnistía. Ahí implicaría que las personas beneficiadas son cualquiera que se hubieran ubicado dentro de esos hechos. No va dirigido a una persona específica. Es una cuestión grupal, es una cuestión que alcanza a varias personas, pero insisto, como es un perdón concedido por el Poder Legislativo, tiene que ser un acto materialmente legislativo, es decir, una ley, y tiene que tener las características de ser general, impersonal, abstracto y obligatorio. ¿Sí queda claro la amnistía? Tenemos después el perdón del ofendido. Este perdón del ofendido, como su nombre lo indica, es un derecho que tiene únicamente la víctima del delito. Si yo soy víctima del delito de robo de mi vehículo, o yo soy víctima del delito de fraude, o yo soy víctima del delito de lesiones, yo solamente puedo otorgar el perdón a la persona. Ese perdón significa justamente que no va a haber sanción y que no va a haber ningún tipo de responsabilidad penal para esa persona. La característica del perdón es que únicamente lo puede otorgar la víctima y es una cuestión individual. No es, a diferencia de la amnistía, no es una cuestión grupal. En el caso del perdón es una cuestión individual, de modo que si existen 3 personas que me lesionaron y yo quiero perdonar a las 3, tengo que darle 3 perdones, uno a cada uno, ¿okay? Si de esas 3 yo nada más quiero perdonar a una, bueno, yo le concedo el perdón nada más a esa y las otras 2 seguirán con su proceso. Otra característica del perdón es que es irrevocable. Una vez que yo ya le concedí el perdón a la persona, no puedo agarrar y después echarme para atrás y decir, bueno, sabes que te desperdono, así es que vamos a seguir el procedimiento. No, si ya te perdoné y se acaba. Dime. Y si yo, por ejemplo, le diría, o sea, yo, digamos que soy el acusado, ¿no? El que tiene que pagar la pena. Pero yo, o sea, no fue, o sea, como, no solo hubiera pedido uno, sino, por ejemplo, 3. Y uno me pide el perdón. En la parte proporcional de la sanción que te corresponda por ese individuo, pues se te extinguirá por el perdón. ¿Queda claro lo del perdón? Pero eso ¿cómo se hace? Materialmente vas ante la autoridad ante la que esté conociendo en ese momento, puede ser un ministerio público, puede ser ya el juez, puede estar inclusive ya en ejecución de sentencia y vas y dices quiero venir a concederle o a otorgarle el perdón a fulanito de tal. Te va a preguntar la autoridad, oye, ¿estás seguro? Porque mira que esto implica tal y tal y tal y es irrevocable. Sí, ok, lo manifiestas por escrito, se le hace un acta en donde dice en fecha jornada de tal, su teniente de Abraham le otorga el perdón a tal. Vaya. ¿Y el acusado puede rechazarlo? Sí. Sí, el perdón tiene que ser aceptado por el procesado, por el enjuiciado. Y si no lo acepta, pues no hay perdón. Pero hay delitos que se siguen por... Sí, obviamente el perdón únicamente es útil en los delitos que se persiguen por querella, como se le conoce. Hay delitos que son de oficio y eso significa que dada la gravedad del delito, aun cuando la persona, la víctima, quiera perdonar, el Estado le va a seguir. Entonces el perdón solamente opera en delitos que se persiguen por querella. Pienso que, por ejemplo, si alguien amenaza a la persona que iba a otorgar el perdón. Bueno, el perdón tiene que ser libre, tiene que ser espontáneo y tiene que ser voluntario. Si se llegara a demostrar que el perdón se obtuvo a través de algún tipo de presión, ya sea física o psicológica, entonces, bueno, el perdón no surtiría efectos, pero se tiene que demostrar. Por eso se asenta la autoridad.
Por eso la autoridad le pregunta al cuate, a ver, libremente, si quieres otorgar el perdón, nadie te está presionando. No, sí. Ah, bueno, pues entonces. ¿Ok? O sea, Bien, dime. Yo tengo una duda, o sea, ¿no puede ser que sea de alguna forma su conocido el que cometió el delito? Pero eso que tendría que ver. No, que por eso lo pide perdón. Tú decides si a lo mejor el que te lesionó es tu hermano, tu tío, o lo que tú quieras, si lo quieres perdonar, o sea, no afecta eso. O sea, no va con alguien del ministerio, sino es con el mismo que le cometió el delito. No, vas con la autoridad, insisto, vas con la autoridad. Ante la autoridad ante la que se esté llevando el asunto en ese momento, ante ella das el perdón. Sí, o sea, si agarras y le dices al procesado, bueno, yo te perdono, pero no lo haces ante la autoridad, pues de nada sirve. Y por más que el cuate diga, es que vino y me perdonó, bueno, pues sí, por el expediente no dices, es que seguimos. Pues tiene que ser ante la autoridad. Pero, o sea, la autoridad sí solo tiene que ver que el otro lo perdona. Solo tiene que explicarle el alcance del perdón y tiene que cerciorarse de que sea una cuestión libre y espontánea. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar rápidamente con el indulto. El indulto significa, es una especie de perdón, pero este perdón es concedido por el Ejecutivo, ya sea el presidente de la República en materia de delitos del Fuero Federal o por los gobernadores de los estados en materia de delitos del Fuero Común. Es una especie de perdón, ¿por qué? Porque es una cuestión individual. A diferencia de la amnistía, que es un perdón grupal, en el caso del indulto, este es un derecho exclusivo del presidente o del gobernador. Él discrecionalmente decide si quiere indultar a alguien o no, pero insisto, ese indulto es como el perdón, ¿por qué? Porque es irrevocable y porque es individual. Si hay 10 personas que están sometidas a un determinado proceso y el presidente o el gobernador decide indultar nada más a una, pues las otras no así. ¿Okay? Es una cuestión 100% discrecional. ¿Sale? ¿Me permiso un segundito, por favor? Tenemos el reconocimiento de inocencia, que es muy simple. Es si la autoridad considera que se equivocó y que resulta que tiene atorado a alguien que no es el responsable, bueno, se reconocerá su inocencia y saldrá y se extinguirá la pena. Y por último, la prescripción. La prescripción implica que por el simple transcurso del tiempo el Estado pierde el derecho de ejecutar una determinada pena. Vamos a suponer que se le imponen a un delincuente 10 años de prisión y agarra y se fuga. Obviamente esos 10 años de prisión no van a empezar a contar sino hasta que se recapture. Pero no puede el Estado estar toda la vida persiguiendo al delincuente. El Estado va a tener un tiempo que va a poder perseguir al delincuente. Si pasa ese tiempo y no lo captura, entonces habrá prescrito la condena. ¿Qué tiempo es? Es el mismo tiempo de la pena. Si el cuate lo condenaron a 10 años de prisión y el cuate se da la fuga y no lo encuentran en 10 años, entonces prescribió la pena y eso significa que el Estado pierde el derecho de agarrar y ejecutar esa pena. ¿Ok? Y esas serían las causas de extinción. ¿El indulto ha habido casos de Sí, pero no tengo ahorita los datos a la mano. ¿Dudas con las causas de extinción? Bien. ¿Cuándo tenemos el examen? ¿Este lunes ya? Ok. Bueno. Les dejo esto pedido para Sentados, muchachos, buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Ay, estamos trabajando. No estamos nada. Vamos a pasar a hacer. ¿Qué pasó? Ay, sí. Estábamos viendo la otra vez el de la gráfica. ¿Eso qué significa la gráfica? ¿Qué significa la gráfica? Ok. A ver, para. La onda, está bien. ¿Qué gráfica? Pues los que se quedaron a clase sabrán qué gráfica. Antes que nada, muchachos, ¿por qué no se quedaron a clase de emprendedores? Bueno, evidentemente, ojo, si llegan tarde y no tienen un justificante, no los voy a dejar. Le dije a la Gaby y el director también sabe, pero un poco después. Pero después, Pero a la Gaby también, y de hecho le dije, Ana, ¿me puedes llevar? Me dijo, no,
nombre y le dices que no te pasar ni conmigo. ¿Por qué no lo dejaste con Ana Gaby? Sí, ya estamos en la sección de Rodrigo. Y luego, Ahora sí que yo. luego, ¿Por qué no llegar? Porque el día Ok, bueno, eso sí es justificable. Eso sí es justificable. David Alfaro Pero tú. Seguiros, ¿cómo se llama? Pero tú, o sea, tú, nada más tú, vamos. Pero, todos los demás, ¿por qué no vinieron? Yo sí vine. A ver, ya, Carito. Muchachos, ¿por qué no vinieron todos los demás? Giovanni, ¿por qué no viniste? Ya es tarde, de hecho. Yo pasé lista y había 4 personas. Después empezaron a llegar más y se quedaron como 6, 7 personas. Sí. Llegaste como 10 minutos tarde, sí, llegaste tarde. Y vale a que no viniste. Sí, como 15, pero yo tengo 4 anotados. Bueno, entonces, Sí. ¿nos vas a abreviar a nosotros también? No sé, ahorita que llegue. ¿Por qué llegaste tarde? Ah, sí me había dicho, de hecho, que tenías mucha hambre. Que, bueno, lo siento, Giovanni. Es que eso no es justificable. Eso no es justificable. Tienes tus horas de receso, tus horas de ya no. Para que comas, eso no. Y no es la primera vez, estamos ya a final de año. Rudy, ¿por qué no llegaste? Estaba con Gil, ya no me acuerdo pasar. Y a George. ¿Pero por qué no llegaste? Fuimos a la Eso no es justificable. No, pero es la razón por la que llegué tarde. Esa no es razón. No me preguntaste por qué. Por eso, es que esa no es una razón. Es que, ¿qué más te puedo decir? No quiero que se vuelva a repetir esto, ¿ok? No quiero. David, yo te Nos quiero quedan proponer 3 clases, nada más 3, 4 clases más de emprendedores. No se puede repetir. Rudy, estoy hablando contigo, pero no se puede repetir esto. ¿Ok? Es como si yo llego a la hora que quisiera, si yo llego aquí 10 minutos tarde. Es una falta de respeto para ustedes. No se los voy a hacer. No hagan lo mismo con mi clase. Ajá. Todos los demás, ¿por qué llegaron tarde? ¿O no llegaron? A mí no me dejaste pasar. Sí, porque llegaste tarde. No es cierto. Sí, es cierto. Llegué a trabajar. ¿Qué pasó? Dile, estás haciendo bien. Ah, pues que queríamos ver la posibilidad de que hiciéramos un trato, de que trabajamos mucho en las clases, pero que quites emprendedores, David, es química, ya miren. tenemos 2 horas. Este año, ojo, este año, el grupo con el que más he dialogado es Área 1. El grupo con el que más tratos hemos tenido es Área 1. Y el grupo que no me ha cumplido es Área 1. No hay trato. El martes, No hay trato. el martes sí trabajamos. Los martes van a tener 3 horas de clase. Punto. Pero es que tampoco es justo que Los sea martes van a química. tener 3 horas de clase. No hay más. No hay más. No hay más. Por eso te estoy diciendo que va a ser química. ¿Sí? Pero porque si eso ni siquiera viene, o sea, tú cobras tus 5 horas, no sé ni siquiera. Sí, pero necesito esas horas. Porque Y si no, tampoco no voy a las terminar mi prácticas, temario. Sí. En nuestro típico tenemos programadas muchas prácticas de las cuales hemos tenido como 2 o 3. Es Bueno, correcto. no tenemos Pero a ver, esperen. No, A ver, muchachos. Si van a hablar en la mano, no se vale que uno hable por allá, por acá, por acá, por acá. No puedo responderles porque llevan un desorden. Sí, espérenme primero. Antes. Si no se han visto todas las prácticas, Torres, estoy hablando con usted. Si no se han visto todas las prácticas que se han programado, es precisamente por problemas de tiempo. Porque se pierde mucho tiempo callándolos, en lo que les digo que guarden sus celulares, en lo que les digo que guarden sus cosas de otras materias, en lo que están copiando cosas de otras materias, que tienen sus carpetas abiertas y están ahí con sus calculadoras, Esmeralda. Esos momentos, sí,
Sí, es que no es, o sea, no es de que, ay, sí, pero tú puedes hacer muchas cosas. No, no. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Ahorita no. Era tarea. La tarea se hace en casa, no Sí, sí lo hice, pero es que no me salió. Bueno. Entonces, ahorita vemos dudas. No es momento que estés haciendo eso ahorita, por favor, Esmeralda, deja tu lápiz. Gracias. Esos momentos, por eso es que no hemos tenido todas las prácticas que se han acordado. ¿Sí? Y también es la primera vez que me pasa. Y si aún así quieren que les dé una hora menos, definitivamente, ¿no? No, pero Estamos muy rezagados, esperen, ahorita voy, estamos muy rezagados en cuanto al temario. Y de hecho, lo que yo consideraría como óptimo es pedirles una hora más. Pues es lo que haces. ¿Cómo crees? Sí, espérenme. Espérenme. En su momento será necesario. ¿Ok? Si me da tiempo de terminar el temario y calculando los días que nos quedan y demás, y podemos terminarlo en tiempo y forma en clase, no hay ningún problema. Si veo que por alguna necesidad voy a requerir más tiempo, los voy a tener que hacer menos. ¿Los cuándo? ¿Qué necesito para que no pase eso? Necesito varias cosas. Uno, que lleguen puntuales a clase. Que si la clase empieza a 2:30, a las 2:30 estén aquí, no a las 2:40, no a las 2:35, no a las 2:31, a las 2:30, 2:30. Tu hora de entrada dice 2:30. ¿Por qué si te interesa tanto la hora de salida, no te interesa tanto la hora de entrada? Si vamos a hacer, no, hay que ser justos, hay que ser parejos. Si quiero ser puntual a mi salida, soy puntual a mi entrada. Punto. No hay más. No estoy pidiendo nada de otro mundo, más lo que tienes que hacer. Es lo único que te estoy pidiendo. Tienes que llegar a una hora, es lo único. Yo no estoy diciendo, oye, quiero que llegues media hora antes. No, estoy diciendo, llega a la hora que tienes que. Y es una escuela de puertas cerradas. No es de que, ay, sí, pero es que vivo a. No. Nada que ver. ¿Sí? O sea, nada, tienes que desplazar de un salón a otro. No haces más de 30 segundos. 1 minuto es mucho. ¿Sí? Para trasladarte de un salón a otro. No es una escuela gigante. No estamos hablando de CU, estamos hablando de Sucre, caray. O sea, trasladarte de un salón a otro, el que sea, no te lleva más de 1 minuto. No va a haber tolerancia en cuanto a retardos. Ojo con eso. No te estoy pidiendo más que lo que tienes que hacer, lo mínimo que tienes que. O sea, no te estoy pidiendo nada extra. Es lo que tienes que cumplir con un horario. Ok, hay que cumplir con el horario. Llegamos todos puntuales, nos vamos todos a tiempo, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero lleguen a tiempo. Todos. No se vale de que, ay, pues es que yo estoy aquí a tiempo. Sí, pues eres uno. ¿Y todos los demás qué? Y yo bien podría empezar la clase con ese 1 y cerrar la puerta y darle la clase de ese 1. Desgraciadamente no lo puedo hacer porque tengo un cargo de conciencia y no puedo. Tengo que esperarlos a que lleguen todos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Quieres puntualidad a la salida? Ten puntualidad a la entrada. ¿Sí? No estoy pidiendo nada más que eso. Bueno. Sí, lo que pasa es que yo no voy a poder ir los martes, o sea, la última. Pero es que a mí no me lo tienes que decir, Goñi. Yo no soy el director de esta escuela. No, pues yo sí, pero pues igual eres el maestro. O sea, Sí, yo agradezco la atención, pero volvemos con lo mismo que siempre nos hemos estado peleando. Tienes un reglamento, Goñi. Ve y cumple tu reglamento, así de sencillo. Sea cual sea tu motivo, plantéaselo al director. Si él considera pertinente y justificable, va a hacer un escrito y me lo va a dar. Si es por una clase, me va a dar un papelito. Si es por todo el ciclo escolar, me va a hacer un oficio firmado y con sello. Como los que muchos que están ahí, por ejemplo, una de sus compañeras tiene varicela y no va a poder venir X días. Ahí hay un oficio y se entrega a cada profesor. Es un reglamento. ¿Sí? Si hay reglamento, cúmplelo. Agradezco la atención, qué bueno que me lo dices. Ahora hazlo, porque si yo no tengo ningún papel, yo te voy a poner tu falta. Y yo te voy a exigir que vengas. ¿Ok? Sí, ¿quién más iba a hablar?
Pero no habías dicho que ya, bueno, es que en años pasados no habías llegado en electroquímica, ¿no? Mira, Roger, ojo con esto. Yo entrego un programa en donde yo veo los temas y los tópicos que yo considero necesarios para mi ciclo escolar. Yo lo planifico clase por clase. Lo entrego a la UNAM directamente al departamento de DGIRE. Me dan un visto bueno, se firma y hay un sello de por medio. Entonces, eso es lo que yo planifiqué desde el primer día. El hecho de que la planificación esté ahí y el hecho de que en ciclos anteriores nos hayamos atrasado y no se haya cubierto el plan son cosas distintas. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Y es algo muy mediocre decir, bueno, ¿por qué si con ellos no acabaste? Pues también con nosotros no acabes. Es muy mediocre decir eso. No te estoy dando nada extra, estoy dando lo que te tengo que dar. Y lo que planifiqué desde un momento que tengo que hacer, y lo que le envié a la UNAM que iba a hacer, y lo que la UNAM me dio visto bueno y me regresó que sí lo voy a hacer, es lo único. Sí. Es que yo creo que lo que Roger se quería referir era que vieras que sí hemos trabajado. Sí, ok. Sí, pero también, ojo, yo tengo una inconformidad con Área 1. Sí han trabajado, pero pueden trabajar mejor. Y esa es mi inconformidad. Pueden hacerlo mejor. Lo pueden hacer mucho mejor. Pues, ¿por qué si lo pueden hacer mejor no lo hacen mejor? Es a lo que voy. ¿A qué me refiero, Beléndez? Atenciones mínimas, como llegar a tiempo. Hablando específicamente de la hora de emprendedores. Ok, ya no llegué a tiempo. Bueno, me espero ahí, como el joven Torres. Me espero ahí hasta que me deje entrar. Al final te voy a dejar entrar, siempre te dejo entrar. Es que no me dejaste afuera. ¿Y por qué lo dejé pasar? Porque se esperó. Un día yo me estuve esperando allá afuera todas las clases de emprendedores, no dejaste pasar. A mí también me sacaste y me dejaste pasar. Bueno, si te saco, obviamente no te voy a dejar pasar, ¿verdad? Es algo que Si te saco, obviamente no te voy a dejar pasar porque te estoy sacando. ¿Sí? Y por algo. Pero bueno, si vas a llegar tarde, mínimo quédate ahí a ver si te dejan pasar. Ya mínimo ten un poquito de vergüenza. No es de, pues no entré, no me, pues ya me voy, ¿no? No hagan eso. Habla muy mal de ustedes. Habla muy mal de ustedes. No hagan eso. ¿Alguien más tiene un comentario o ya empezamos con David, es que, mira, de por sí no tenemos el laboratorio, nos comprometemos a que el viernes ya sea de teoría, o sea que jamás te volvemos a decir el laboratorio, pero quitan los emprendedores. No. O sea, la respuesta es no, categóricamente no. Sí. Sí, ves que antes de las vacaciones, estábamos muy bien, que te dijiste, no, Área 1 sí trabajó en lo de emprendedores y que los logos eran los de Área 3 y Área 4 y ahora otra vez somos los villanos. No estoy diciendo eso. Claro que es que antes de... No estoy diciendo eso, Pucho. Estoy diciendo de que no quiero que se repitan actitudes como la del martes pasado, en la cual tuve 4 asistencias. No quiero que se repita eso. ¿Sí me entiendes, Pucho? Eso es lo que estoy diciendo. No quiero que pase eso. ¿Y pueden trabajar mejor? Sí. Empezando por tener atenciones mínimas como venir a clase puntual, en tiempo y forma. Lo mínimo que tienes que hacer. Lo que es tu reglamento que tienes que hacer. ¿Sí? Es lo que te estoy pidiendo. No estoy diciendo que seas dos villanos. Jamás dije eso. Sí. O sea, es que, pues vamos, yo pienso que en cierto modo sí nos ayuda a la hora de emprendedores, porque pues ya vimos más que otros años. Pero es que nos lo manejas de una forma, digamos, la otra vez nos dijiste, no, pues yo les voy a seguir dando temas, no importa que acabemos con el programa, les voy a seguir dando hasta que se acabe esto y así. Y entonces de esa forma, pues uno se siente así como, o sea, nos va a seguir presionando. Vamos a explotar. O sea, tal vez solo no decir sus comentarios. Ahora te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes un automóvil, ¿sale? Y lo llevas a un servicio, a un taller. Y imagínate que en el taller te dicen, pues nada más le voy a cambiar el aceite. Imagínate que lo llevas a otro taller y te dicen, no, pues fíjense, yo le voy a afinar el motor, le voy a cambiar el aceite, le voy a poner nitrógeno en sus llantas, le voy a hacer esto, le voy a hacer varias cosas, ¿no? Y hasta donde me dé el tiempo y le voy a hacer esto.
al final tú vas a usar ese coche. ¿A qué taller vas? Te va a costar más. Te cobran lo mismo. Pero sí. Se tardan exactamente el mismo tiempo. Es ilógico lo que me plantean. Y espérame. A ver, callados, muchachos. Te van a cobrar exactamente lo mismo. Te van a cobrar exactamente lo mismo. Ahora, esperen. Ahora, ojo, muchachos. Ojo. A lo mejor no se tiene el grado de madurez para asimilarlo. Y a lo mejor cuando tú estás como estudiante, todos hemos estado como estudiante, yo también fui estudiante, lo ves, y así lo veíamos varios, y así lo veía también. Si yo llegara y te dijera, no, ¿sabes qué? A todos les voy a poner 10. Y ahorita vamos a ver una película. Todos van a estar conformes. Nadie se va a inconformar por eso. Sin embargo, eso a la larga te va a hacer un daño. Sí. Y yo no quiero eso para ustedes. No quiero eso. Sí. Pero esta es otra cosa, ya te habíamos dicho que aquí nadie va a ser. Lo sé, pero lo tienes que saber. De todos modos te va a servir el razonar, te va a servir el poder llegar a un resultado de un ejercicio, sea cual sea tu problema. Aunque tu vida profesional no se vaya a enfocar hacia la química, no importa. Si tienes la capacidad de abstraer pensamientos como para dar una nomenclatura de una molécula, eso lo puedes aplicar para otras cosas. Son herramientas, ¿sí? Son herramientas. Y lo vamos a seguir trabajando y ejercitando en la materia. No te vas a dedicar a eso, estoy totalmente de acuerdo. De aquí, nadie se va a dedicar a la química, es solamente Caro. Bueno, dos personas. Son dos personas. Sin embargo, eso no hay mayor problema, ok. En especial, 2 o 3 personas. En especial, esas 2 o 3 personas deben de tener una excelente actitud hacia la clase y deben de tener una asimilación casi total de los conceptos, porque aparte de que les sirve ejercitar ese tipo de ejercicios, aparte de eso también les sirve saber, porque lo van a aplicar. Al resto a lo mejor no lo va a ver jamás en su vida, pero por hecho de que sepa hacer esto, no primera cultural, también es bueno tener cultura, siempre es bueno. Jamás el conocimiento va a ser una limitante, jamás, aunque no te vayas a dedicar a eso, nunca va a ser una limitante. Pero todo eso, sobre todo la parte de ejercicios, te beneficia, porque te hacen pensar de otra manera. ¿Sí? El hecho de que tú trabajes tu cerebro, ya por eso te beneficia. Y así lo debes de ver. ¿Sí? Vamos ya a empezar, estamos... Vean el banco. Bueno, también me acuerdo que cuando entró el profesor Miguel de director, cuando entró el profesor Miguel de director, mandaron una circular en que venía cambios de reglamento y decía que los alumnos tienen derecho a retardos. ¿Tienen derecho a qué? A retardos, sí, tienen derecho a retardos. Checa tu reglamento, 5 minutos. Por eso tú dijiste que 10 minutos ya no es retardo, les falta. Yo tuve 4 asistencias el martes. La primera persona que llegó después llegó 10 minutos tarde. No es cierto, güey. Llegó Cuca y Cuca venía conmigo. No tengo pero ya habían pasado 10 minutos. Fue al baño y regresó en 2 minutos de neta. Sí, por eso, pero ya habían pasado 10 minutos. Yo tenía mi reloj, ya habían pasado 10 minutos. Ya eran 2:40. Pero tú también estabas afuera, ¿no? ¿No? Sí. Pues yo estaba asomado aquí buscándolos. Y saliste no sé a dónde. A buscarlos. Porque no hay nadie aquí, pues voy a ver dónde están. Y en eso que fuiste a buscarlos pasaron otros tantos minutos de... Exacto. No es mi función estarlos acarreando, ¿verdad? Ni buscando. Yo no debería estar haciendo eso. Pero si tengo 4 personas en el salón, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué harías tú en mi lugar? No vino nadie ya, clase de por vista vamos todos. Ya nos veías. ¿Qué pasó esto? Yo creo que todos se fueron a avisar a sus papás. Todos. Yo, por ejemplo, es que antes habías dicho que no iba, ya no íbamos a tener que 9 de la No, pero no es 9. Sí, es verdad.
Espérate, ahorita. Espérate tantito, Esmeralda, espérate tantito, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, espérame tantito, te vuelvo a dar la palabra. A ver, muchachos, ojo. Yo lo dije desde un principio. Área 1, área 2 tienen esta clase que está en tu horario como emprendedores. Y también se los dije, varias veces la vamos a ocupar para química. Y se los dije varias veces. Y también les digo, de ahorita lo que quede va a ser química. Y se los estoy anticipando. Y se los dije desde hace mucho tiempo. Y también les dije, no el martes pasado, sino el antepasado. Les dije, este día no voy a poder, porque tengo que ir a hacerme unos estudios y me los ponen a esa hora. Se los dije. Si no me acuerdo quién, creo que fue a ti, Roy. Si les dije, por favor avísales, hoy no me voy a poder quedar, pero el siguiente martes sí. ¿Sí? Yo se lo dije a sus compañeros. Entonces no vamos a ver ese tipo de cosas. Habíamos quedado en la casa de emprendedores y para emprendedores antes de vacaciones. Sí, Esmeralda. Ya se acabó. Hasta que terminó el proyecto, ya terminó. Ahora 3 era 4, como no trabajaron se van a quedar. Pero no les digan nada. Pero no les digan nada. Tú lo dijiste. No les dijimos nada, leyendo en tus palabras. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas actitudes? Goñi. Callado. Esmeralda es falso. Y vamos a continuar con la clase. Entonces todos somos unos mentirosos. No. Todos lo imaginamos. Todos lo escuchamos. Bueno, a ver, muchachos. Sí. Anoten. Por favor, anoten. Más vale que esté por escrito. Anoten. Anoten por mi cuaderno. Anoten. Lo que les voy a dictar. Anoten. Voy por mi cuaderno de nuevo. Todos los martes, así textualmente, todos los martes, quiero verlo anotado, Esmeralda, porque voy a pasar a checarlo y a firmarlo. Todos los martes, así anoten, todos los martes van a tener, callados, Convivio. todos los martes que restan de aquí a que termine el ciclo escolar. ¿Cuántos martes son? Son 4, ¿no? Los que sean. Todos los martes de aquí a que termine el ciclo escolar. No. Lo van a anotar de la siguiente manera. Todos los martes de aquí a que termine el ciclo escolar. Área 1 se compromete. Área 1 se compromete. Yo los estoy obligando a comprometerse. Área 1 se compromete. Es parte del compromiso. Esperen, callados. Área 1 se compromete, callados, a tener. Yo me quedé todos los martes. No, es que fue por mi cuaderno. A tener clase de química de 2:30 ¿a qué hora es? A 3:20. De 2:30 a 3:20. De 2:30 a 3:20. Entonces a las 3:20 salimos. Sí, a las 3:20 salimos y a las 2:30 empezamos. Sí. Ahora, ojo. Ahí mismo anoten. Si la clase no empieza a 2:20 en punto. 2:30. Si la clase no empieza a 2:30 en punto, perdón. Los minutos que sean se desfasan. Sea cual sea el tiempo. O sea, y empieza a ¿A qué contar te el estás? tiempo desde que Ojo. estemos todos. ¿A qué te estás comprometiendo? Te estás comprometiendo a cumplir con lo que tienes que cumplir. Nada más. Ya queda claro, Esmeralda, lo dije ya, por escrito está. ¿No queda claro? ¿Qué no quedó claro? Por eso lo estamos, esperen. Lo estamos diciendo ahorita y hasta por escrito. Lo estamos diciendo ahorita y hasta por escrito. ¿Tienes duda con esto?
Ok. Esta es una nueva indicación. ¿Tienes duda con esto? ¿Tienes duda con esto? Te pregunto. Esmeralda, ¿tienes dudas? Oye, David, ¿y el profesor sabe que nos da el director sabe que Sí, sí lo sabes. ¿Tienes dudas, Esmeralda? ¿Por qué no lo notifican? Por favor, dime sí o no. Dime nada más si tienes dudas, sí o no. Sí o no. No tienes dudas. Muchas gracias. Tienes que cumplir con tu hora. ¿Sí? Si no quieres... muchachos, está en el horario. Ya es una hora. Está ahí. Pero sí, química. ¿Crees que otros profesores no les gustaría tener horas extra para cubrir su programa así? Y tú te estás aprovechando de esa hora que nunca fue de química. Que se planteó desde un momento para eso. Ah, dijiste que... No, espérame. Yo cuando lancé el proyecto de esta clase, dije que para área 1 y 2 iba a ser químico. Pero pues en el horario no aparece así. Yo me quedo a casa de... No, pero espérenme. Pero tampoco te la estoy cambiando. Te lo dije desde un principio. Sí, y te lo dije desde el año pasado también. El año pasado no es cierto. No siempre. No, David, déjame decirte algo. Bueno, ahora, espérenme. Miren, muchachos, vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Okay? Se haya dicho lo que se haya dicho, ahorita es esta indicación. Todos los martes vamos a tener clase de química, ¿sale? Ahorita, ya. Vamos a dejarlo así. Vamos ok, se dijo acá y allá. Ok, sí, ya, sí, está bien. Sí. Ahorita la indicación es todos los martes en clase de química, ¿sale? Esa es la indicación. ¿Sí? Esa es la indicación muy sencilla. Todos los martes tienes clase de química. Y tienes que llegar puntual a tu clase de química. Todos los martes tienes 3 horas de química. Sí. 2 seguidas y al final otra hora. Todos los martes. Todos. ¿Ok? ¿Se pasa lista en las 3 clases? Sí. ¿Ok? ¿Sí queda claro? En principio no. ¿Sábado no está en el reglamento? No, sábado no está en el reglamento. Pero si yo necesito esa hora, la tengo que solicitar. Tengo que hacer, sí, está en mi reglamento. Está en mi reglamento. Que si yo requiero una hora, la tengo que pedir. Esto es una manera que... No. Está en mi reglamento. De hecho, lo voy a hacer para área 2. Área 2 va a venir este sábado a clases. Y en su momento, si lo necesito hacer con área 1, lo haré. ¿Perdón? El horario escolar, la agenda escolar es de lunes a viernes. Sí, totalmente de acuerdo. Fuera de lo que no es. A ver. En el artículo 3 de la Constitución. A ver, por favor, muchachos. O sea, es que, Espérenme, por favor. Miren, no reclamen algo que ni siquiera pasaron. Pero va a pasar. No reclamen, ¿cómo sabes? Así como les anticipaste lo de emprendedores. No, simplemente les estoy diciendo, espérenme, ojo con lo que les estoy diciendo. Si perdemos tanto tiempo como le gusta a área 1 perder alegando y entrando No es alegando, es preferir un acuerdo, pero ya sabes si escribir algo que... Entonces, sí, a ver, ojo. Área 1 me encanta alegar, no estar de acuerdo, hacer caras y demás. Ok, eso es bueno. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿ok? No reclames algo que todavía no pasa. Y mejor hay que aplicarlos para cubrir en tiempo y forma y no tener que llegar a esas instancias, ¿ok? Ahora también te adelanto, está en mi reglamento. Yo tengo ese derecho, es mi derecho. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque estoy en esta escuela. Así de sencillo. Y porque la UNAM lo prevé. Y porque la UNAM está por encima de cualquier institución que esté afiliada a la UNAM. Y la UNAM me da a mí ese derecho. Es mi derecho. Y lo voy a aplicar si lo tengo que aplicar. Sí, lo tengo que aplicar. Ojo, ahorita no lo tengo que aplicar, pero si lo llego a aplicar. Claro, pues es el derecho de si quieres ahorita salirte. Es tu derecho. ¿Sí? Ahora, ojo, Juani. A ver, sí. Hablemos de las libertades y de las responsabilidades que esto conlleva, ¿ok? Tú te puedes llegar y salir si quieres. Yo no te puedo obligar, no te puedo amarrar, no puedo hacer eso. ¿Sí? Si quieres salir, sales, no hay ningún problema. Pero te atiendes a las consecuencias que eso implica. Tú tienes que estudiar por tu cuenta esto, porque viene tu examen de entrada y también te atiendes a la falta que esto conlleva, que es a la inasistencia. ¿Sí?
¿sí? Igualmente, no quieres venir los martes porque no quieres, no vengas, ¿sí? No vengas, pero ojo, no puedes salir del instituto porque el instituto es una escuela a puerta cerrada. Si ahorita tú te quieres salir de la clase, no te puedes salir a la calle, no puedes salir al patio y demás, y prefectura te va a estar buscando y demás, lo que siempre hacen. Igualmente el martes, no te puedes salir a la calle, tienes que quedar en el instituto, te tienes que quedar en el instituto, es tu reglamento, te tienes que quedar, si no que estar en clase, no estés, ponte en el patio, pero no te puedes ir, eso es un hecho, y ustedes, la mayoría se fueron, ahí está fallando el instituto. ¿Qué tal si, Dios no quiera, ¿no? Pero saliendo aquí atropellan a alguien? ¿El instituto se va a hacer responsable? No, ¿por qué? Porque ese muchacho a esa hora estaba en clase y tu seguro así lo debe de manejar. ¿Qué haces allá afuera? Entonces también aplicaría lo mismo el seguro si nos pasaba algo el sábado. Desde luego que sí, porque se hace un oficio. Eso es a lo que voy. No es de que a mí se me antoja decir vienen todos el sábado. No. Eso yo lo debo de prever, lo debo de planear y hago una carta y se va a la UNAM, se certifica, se regresa y entonces se les avisa, vienen el sábado. Pronto a los muchachos de área 2 con cuánto tiempo les dije de anticipación que iban a venir el sábado. O sea, más o menos estamos hablando de un mes. ¿Qué van a venir el sábado? Sí, el siguiente sábado vienen a clase. ¿Para qué van a venir a clase? Obvio no van a venir. Claro que sí. Y pregúntenme uno que se haya quejado. Uno. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Entiendo que son cuestiones distintas y entiendo que nadie es. Entiendo que nadie, absolutamente nadie, es igual. Y también entiendo que cada salón, como conciencia grupal. A ver, callados, por favor, caramba. Ese es el problema que tengo con área 1. Ese justamente. Pasa una mosca y todos se distraen. Un niño llega a patear la puerta y ya todos voltearon. Y empiezan sus comentarios y uno lleva a otro. Ese es el problema que tengo con área 1. Ese justamente. ¿Sí? Y ese es el problema que no pasa en otros salones. Ni siquiera el quinto. Quintos están calladitos todos poniendo atención en clase. Y perdón que se los diga, y no es bueno comparar. Yo entiendo que cada salón es distinto y cada quien es distinto. Desgraciadamente o afortunadamente, esa es la forma de ser de área 1, de esta área 1, y yo lo tengo que aceptar, ¿sí? Porque así me toca trabajar con ustedes. Sin embargo, también, ojo, eso no nos va a llevar a cosas buenas. Vamos a estar perdiendo tiempo y tiempo como lo estamos perdiendo en este momento. Entonces, sí les pido, estamos en la última recta. Y también les anticipo, si no me alcanza a ver, a terminar los temas, los voy a tener que hacer mañana un sábado. Sí, es cierto. Viene el que quiere, también es cierto. Pero está el aviso y está el registro de que va a contar como una falta y de que ese tema viene en tu examen. Sí, es cierto. Tú eres libre de hacer lo que quieres. Al final de cuentas tú eres libre de hacer lo que quieres. Y también, obviamente, si no vienes, se habla a tu casa, se dice, oiga, ¿por qué no?